Buenas, bueno, en el teórico de hoy vamos a hablar de necrosis pulpar, la doctora Magel Simón, quien les habla, y la doctora Adriana Rodríguez. La necrosis es la muerte del tejido pulpar. Cuando esto sucede, se destruye el sistema circulatorio eh, o microvascular, nervioso y linfático de la pulpa. Esto dará como resultado no solamente la pérdida de estructura de la pulpa, sino también el cese de los procesos metabólicos, la pérdida de sus defensas, lo que va a generar las condiciones para que se dé una invasión y una multiplicación bacteriana. Estos microorganismos encontrarán allí un ambiente propicio no solamente para invadir, sino también para multiplicarse, asociarse y así ser más resistentes a la terapéutica endodóntica. ¿A qué nos referimos cuando decimos condiciones ideales? Bueno, tenor de oxígeno dentro del sistema de conductos, humedad, nutrientes provenientes tanto de la saliva como del exudado apical, temperatura, pH, que hay en el conducto y que van a ser un ambiente ideal para que esto ocurra. Estos microorganismos, sin una intervención terapéutica correcta, van a determinar una respuesta inflamatoria a nivel perirradicular, lo que va a generar lo que denominamos periodontitis apical. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a que la pulpa se necrose? Bueno, por avance de un proceso carioso, sabemos que la principal causa de enfermedad pulpar y perirradicular son los microorganismos. Tallado extenso y profundo en pulpas con poca capacidad de respuesta, como pueden ser aquellas adultas, con una disminución de la vascularización que puede llevar a una necrosis pulpar. El tallado genera calor por fricción que, dependiendo de distintos factores, puede producir diferentes grados de lesión de la pulpa, especialmente si esta tiene, como ya dijimos, la capacidad de respuesta disminuida. Para prevenirlos, debemos trabajar con buena refrigeración, fresas bien afiladas y con intermitencia. La tercera causa de necrosis son traumatismos agudos y crónicos. Los traumatismos agudos, como vemos en la imagen, es por un golpe directo sobre la pieza que determine una luxación parcial de la misma y la ruptura del paquete vasculonervioso. Y después tenemos los traumatismos crónicos, como pueden ser fuerzas ortodónticas muy fuertes, como las que se generan al traccionar un canino retenido. Con la aparición de los aparatos autoligantes de calibres finos, las fuerzas que se generan son menores y el riesgo de que se produzca una necrosis es menor. Otro ejemplo de traumatismo crónico es el bruxismo. Esta parafunción produce un aumento del volumen dentinario a expensas del espacio pulpar por depósito de dentina secundaria. Esto va limitando cada vez más el aporte vascular que le llega a la pieza hasta generar la muerte pulpar. Otro motivo es la enfermedad periodontal avanzada. Que permite que los microorganismos de la bolsa periodontal invadan el espacio pulpar a través del forámeno de los conductos laterales. Y por último, la necrosis se puede producir por un procedimiento quirúrgico por vecindad de la patología. Se seccionan los vasos que nutren las piezas involucradas durante la cirugía. Hay dos tipos de necrosis, por licuefacción y por coagulación. Por licuefacción se da por evolución de un proceso inflamatorio pulpar, como la pulpitis irreversible, que se podrá haber producido por avance carioso, por un tallado extenso, por una fisura, etc. En estas circunstancias, la pulpa inflamada, al estar alojada en una cavidad rígida y no tener circulación colateral, sus vénulas y linfáticos se colapsan
y la presión en el tejido hace que se liberen enzimas proteolíticas que van a reblandecer y licuar los tejidos pulpares. De allí su nombre. Clínicamente vemos un contenido líquido. La necrosis por coagulación se da por ruptura repentina del aporte sanguíneo, por ejemplo, por un trauma agudo, y clínicamente encontramos un contenido como más pastoso dentro del conducto. Existen diferentes vías de penetración microbiana que deben ser consideradas no solo durante el tratamiento endodóntico, sino también durante el tratamiento rehabilitador y periodontal. Como ya sabemos, la dentina y la pulpa constituyen un complejo, y cualquier microorganismo que penetre en la dentina tendrá su inmediata respuesta a nivel pulpar. Las diferentes vías de penetración bacteriana son exposición directa de la pulpa, túbulos dentinarios, membrana periodontal, torrente sanguíneo, extensión de lesión periapical de dientes infectados adyacentes y fisuras. La exposición directa de la pulpa puede darse por diversos motivos. Por ejemplo, por evolución de un proceso carioso o durante la eliminación de una caries, por exposición durante el tallado cavitario, tallados cavitarios extensos o tallado de retenciones en profundidad, así como también traumatismos que generan una fractura coronaria con exposición pulpar. La segunda vía de penetración es a través de los túbulos dentinarios. En condiciones ideales, el órgano dentino pulpar está protegido por esmalte y por cemento. Cuando se pierde la integridad de alguna de estas estructuras, quedan expuestos los túbulos dentinarios. Ellos tienen un diámetro entre 0,9 y 2,5 micrómetros. Y la mayoría de los microorganismos de las bacterias orales tienen un tamaño entre 0,2 y 0,7 micrómetros, lo que hace que fácilmente puedan invadir los túbulos y así llegar al espacio pulpar, al tejido pulpar. Cuando la pulpa es vital, esta situación no supone un problema porque tienen otros mecanismos defensivos para impedir el avance microbiano, como son la esclerosis dentinaria, la formación de dentina terciaria, el propio contenido de los túbulos dentinarios, pero cuando estamos frente a una necrosis, estas formas de defensa no están y permiten el avance microbiano. La tercera vía es a través de la membrana periodontal. Microorganismos que habitan en las bolsas patológicas pueden invadir el espacio pulpar a través de los conductos laterales, de los deltas apicales, del propio foramen apical. Otra vía es a través del torrente sanguíneo. La penetración de los microorganismos por el torrente sanguíneo se conoce como anacoresis. Para que se dé la invasión microbiana de este tipo, deben darse dos condiciones simultáneas: la circulación de microorganismos por el torrente sanguíneo, que se denomina bacteriemia, y un tejido afectado que pueda ser invadido. Es así que los microorganismos invadirán el tejido dañado, provocando la infección. La quinta vía es por extensión, en este caso, las bacterias de una lesión perirradicular de una pieza, como ven acá en la pieza 21, puede acceder a un diente adyacente, como ven en la pieza 22, no infectado, pero sí con una alteración previa del paquete vasculonervioso. Por ejemplo, en este caso, por la ortodoncia y por cavidades profundas. Los microorganismos pueden acceder a dicha pieza a través de conexiones linfáticas, sanguíneas, por continuidad o por compresión. En estas circunstancias, el espacio pulpar está invadido por un mecanismo similar al anacorético. La última vía de penetración es a través de fisuras. Las fisuras constituyen una pérdida de continuidad de los tejidos dentarios que puede involucrar esmalte, dentina y o cemento, pudiendo llegar a comunicar con el espacio pulpar, estableciendo así una puerta de entrada para los microorganismos.
Son lesiones muy frecuentes encontradas en pacientes bruxómanos y en pacientes portadores de amalgama de larga data. Si bien existen más de 500 especies microbianas en la cavidad oral, potencialmente pueden invadir los conductos radiculares y producir diferentes patologías pulpares y perirradiculares, según varias investigaciones, entre 15 y 30 especies. ¿Por qué solo entre 15 y 20 especies pueden invadir y generar una necrosis pulpar? Bueno, porque existen determinantes ecológicos tanto a nivel pulpar y perirradicular que hacen que algunos microorganismos invadan y otros microorganismos no puedan invadir, como puede ser la disponibilidad de oxígeno, el tipo y la cantidad de nutrientes, la temperatura, el pH, las interacciones bacterianas, sinergismo y antagonismo. Las infecciones endodónticas se caracterizan por ser polimicrobianas, mixtas de naturaleza anaeróbica, habiendo una relación de 2 anaerobios cada un aerobio. La flora no es estática. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que evoluciona el proceso infeccioso, la flora cambia tanto en número como en el tipo de microorganismos presentes. Es así que en el inicio de la invasión microbiana, las condiciones del espacio pulpar favorecen la colonización de microorganismos que toleran la presencia de oxígeno. Al evolucionar el proceso infeccioso y como consecuencia de la disminución del potencial de óxido de reducción y sus productos, van a permitir la invasión de microorganismos más exigentes de anaerobiosis, considerados invasores secundarios. O sea que a los 7 días hay entre el 50 y 55% de microorganismos aerobios estrictos. A los 70 días hay un 85% de anaerobios estrictos. Y a los 6 a 3 años hay un 98% de anaerobios estrictos. ¿Qué es lo que hace que la flora sea diversa? En el conducto radicular, los microorganismos encontrarán un ambiente húmedo, caliente, nutritivo, anaerobio y protegido. ¿Está? Para poder colonizar, multiplicarse y asociarse a otras estructuras microbianas, haciéndose más resistentes al tratamiento. Las principales fuentes de nutrientes son la propia pulpa necrótica, líquidos tisulares y exudados, saliva y productos de desecho del metabolismo de algunas bacterias. A su vez, la flora también varía a lo largo del conducto. No es igual la flora del tercio cervical, del tercio medio, ni del tercio apical. A esto se lo conoce como estratificación de la flora. En el tercio cervical o coronal predominan los microorganismos aerobios, ya que hay mayor tensión de oxígeno y los nutrientes provienen de la cavidad oral. En este tercio, la invasión de microorganismos en la masa de dentina que rodea el conducto es mayor, ya que hay mayor número de túbulos, de mayor diámetro y de recorrido más recto. Estos microorganismos, por todas esas causas, son más sensibles o más accesibles al tratamiento endodóntico. A medida que nos vamos hacia la región apical, disminuye la disponibilidad de oxígeno, el tipo de nutrientes cambia, ya que proviene de los tejidos perirradiculares, el número de los túbulos es menor, de menor tamaño y de recorrido más tortuoso. Por lo tanto, los microorganismos alojados allí son más resistentes a la terapéutica endodóntica. Los microorganismos tienen determinadas características que los hacen nocivos para el huésped. La patogenicidad es la capacidad de un microorganismo de causar una enfermedad o una lesión. Tenemos los patógenos primarios, que son capaces de generar procesos infecciosos por sí solos
Y tenemos los patógenos oportunistas que causan la enfermedad cuando las defensas del huésped están disminuidos. La mayoría de las infecciones endodónticas están dadas por patógenos oportunistas que forman parte de la flora oral y que aprovechan las condiciones para colonizar. Por otro lado, la virulencia indica el grado de patogenicidad del microorganismo. Y los factores de virulencia son aquellas características que tienen los microorganismos que los hacen más o menos patógenos. Acá hay algunos factores de virulencia, como productos microbianos propiamente dichos, componentes de estructuras de las bacterias y estrategias microbianas que contribuyen a la patogenicidad. Los factores de virulencia se dividen en dos grupos: productos segregados por los microorganismos y componentes estructurales de los microorganismos. Dentro de los productos segregados por los microorganismos tenemos enzimas, exotoxinas, proteínas de shock térmico y productos finales del metabolismo, que producen destrucción de los tejidos por sí mismos. ¿Tá? Después tenés componentes estructurales de los microorganismos, que tenemos varios. ¿Tá? Los componentes estructurales de los microorganismos lo que hacen es estimular el desarrollo de reacciones inmunitarias del huésped, generándose una gran destrucción tisular. Los microorganismos que se pueden encontrar en el conducto pueden estar presentes en dos formas: planctónica o de forma solitaria, y asociado en comunidades o biofilm. Acá están en forma planctónica y acá están en forma de biofilm. El biofilm o biopelícula es una estructura altamente organizada de varias estirpes microbianas unidas por una matriz extracelular de naturaleza polisacárida, probablemente secretada por los propios microorganismos, lo que le aporta un sustrato de reserva, factor muy importante en mantener la multiplicación microbiana. La asociación de las bacterias en biofilm se considera un factor de virulencia, ya que son asociaciones positivas entre los microorganismos que aumentan la patogenicidad de la flora. Las características del biofilm son que es una estructura compleja y adaptable, cambia en el tiempo, rango de hábitat más amplio para el crecimiento, mayor diversidad y eficiencia metabólica, mayor patogenicidad, como ya dijimos, y protección contra otros microorganismos, defensas del huésped y agentes antimicrobianos. El biofilm se puede encontrar dentro del conducto radicular, que es el biofilm intrarradicular, o en la superficie externa radicular. El biofilm intrarradicular es el tipo de biofilm más frecuente y se ubica a lo largo de todo el sistema de conductos, es decir, sobre las paredes del conducto principal, sobre delta apicales, conductos laterales, e incluso se ha encontrado una estructura muy similar dentro de los túbulos dentinarios. Las infecciones se clasifican según la ubicación o localización microbiana en infecciones intrarradiculares, cuando los microorganismos colonizan el sistema de conductos, ¿tá? Y extrarradiculares, cuando los microorganismos han invadido la zona perirradicular, que generalmente es una secuela de una infección intrarradicular. A su vez, según el momento clínico que ocurra la contaminación microbiana, las infecciones intrarradiculares se pueden clasificar en infección primaria, que vemos acá, infección secundaria e infección persistente. Las infecciones primarias son aquellas que se dan por microorganismos que invaden el tejido necrótico pulpar en un primer momento. Es la infección inicial. Se dan en conductos vírgenes, como vemos en la radiografía, el molar con lesión interradicular sin intervención endodóntica. O sea, no ha recibido tratamiento. Es producida esta infección por una flora mixta con predominio anaeróbico formada por
microorganismos gram negativos y gram positivos. La infección secundaria son causadas por microorganismos que no están presentes en infecciones primarias y que ingresan al sistema de conductos en diferentes momentos. Durante el tratamiento, o sea, durante el tratamiento endodóntico, por ejemplo, por una aislación incorrecta, cuando no se realiza una correcta y completa eliminación de caries, por dejar un conducto abierto como vía de drenaje en un tratamiento de urgencias, por instrumentos en malas condiciones, o sea, que no han sido estériles o que están contaminados, entre citas, por ejemplo, por filtración del material de obturación temporario o por pérdida del material de obturación temporaria o por fractura de una parte de la estructura dentaria. Y también se puede dar después de finalizado el tratamiento, ¿tá? Por filtración del material de restauración temporario permanente, por fractura de una parte de la estructura dentaria, por residuo de caries, por exposición del material de obturación del conducto, ¿tá? Por retraso en la colocación de la restauración definitiva. Después tenemos la infección persistente, que ocurre cuando los microorganismos comprometidos en la infección primaria y secundaria de alguna manera resistieron a los procedimientos antimicrobianos que realizamos durante la terapéutica endodóntica. Esta suele ser la principal causa de fracaso endodóntico y clínicamente se constata por exudado del conducto, fístula recurrente, síntomas persistentes, exacerbaciones y zonas radiolúcidas que aumentan su tamaño post-tratamiento. La mayoría de los estudios han demostrado que las bacterias que predominan en infecciones persistentes suelen ser gram positivos. Ellas tienen la característica de ser más resistentes al tratamiento antimicrobiano y estos microorganismos tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones ambientales desfavorables del medio que se generan durante el tratamiento. Los diferentes estudios han demostrado que el Enterococcus faecalis es el microorganismo predominante, que el Enterococcus faecalis es el microorganismo predominante en infecciones secundarias y también en persistentes, cumpliendo un rol de especial importancia como agente etiológico en dichas patologías. Los microorganismos estrictos o anaerobios facultativos más frecuentes aislados en estas infecciones son Streptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Lactobacillus y Enterococcus, como ya dijimos. Como ya dijimos, el Enterococcus faecalis es el principal factor etiológico en las infecciones persistentes. Es un coco gram positivo, puede formar biofilm, es capaz de penetrar hasta zonas más profundas en los túbulos dentinarios y así ser más difícil para los agentes antimicrobianos llegar a ellos, resistentes al hidróxido de calcio y sobreviven en el sistema de conductos por más de 7 días sin nutrientes. Como ya dijimos, el otro tipo de infecciones son las extrarradiculares. Los microorganismos que están dentro del conducto radicular tienen la posibilidad de acceder a los tejidos perirradiculares, ya sea por avance directo de algunos microorganismos o por sobreinstrumentación que pudieron ser proyectados a ellos. En la mayoría de las situaciones, la respuesta inflamatoria de la región periapical es capaz de impedir su avance microbiano. Sin embargo, es posible que por proceso infeccioso se genere una reabsorción del cemento apical, dejando oquedades
¿tá? Que sirven de nicho para que allí colonicen dichos microorganismos y puedan organizarse en biofilm. Estas poblaciones microbianas difícilmente son eliminadas durante las maniobras de limpieza y conformación, teniendo que ser complementarias en esos tratamientos la cirugía, ya que la patología se localiza fuera del sistema de conductos. Algunos autores, como Lima Machado, plantean como tratamiento la colocación de medicación y su proyección extrarradicular que tome contacto con los microorganismos con la intención de desorganizar el ecosistema. Así que, ¿de qué depende que se dé este tipo de infecciones? De la cantidad de microorganismos, de la virulencia de ellos y de la capacidad del huésped a defenderse de ellos.